Muy buenos días a todos mis distinguidos hermanos y amigos. Como siempre, aquí estamos para bendecirles con la palabra de Dios. Los mensajes pasados tenían que ver con 13 aspectos de Cristo en lo que tiene que ver con la divinidad de Dios, la deidad de Dios. Y Dios nos ayudó para entenderlos. Ahora vamos a hablar de 10 aspectos de Cristo en la economía de Dios. Dos cosas distintas. Primero, estuvimos viendo respecto a lo que es Cristo en la divinidad de Dios. Ahora vamos a ver lo que es Cristo en la economía de Dios. Muchos cristianos no saben lo que es la economía de Dios. La economía de Dios es el plan de Dios, es la administración de Dios, la manera como se debe ministrar en la iglesia, la manera como se debe desarrollar el plan de Dios para que se produzca la iglesia del Señor. Así que por eso ayer estuvimos hablando de Primera de Timoteo, ¿verdad? Se recuerda usted que hablamos de Primera de Timoteo 1:4, en donde la palabra edificación es administración. Muy bien, entonces ayer nos introdujimos y dijimos que el primer aspecto de Cristo en la economía de Dios es que Él es el ungido de Dios. Y leímos Juan 1:41, donde dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Mesías es hebreo, Cristo es griego. Ambos significan el ungido. Cristo es el ungido de Dios, es el designado por Dios para efectuar su propósito eterno. En Juan 20:31 dice que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios. Fíjese cómo dice Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. El Cristo es el título del Señor por su oficio, o sea, su misión, el Hijo de Dios para ser el Cristo de Dios. Vuelvo a repetir esta parte porque es crucial que nosotros los creyentes entendamos todos estos pequeños detalles. El Cristo es el título del Señor para su oficio, o sea, la misión que le ha encomendado el Padre. El Hijo de Dios para ser el Cristo de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos en Mateo 16, Pedro recibió una revelación del Padre concerniente a Jesús siendo el Cristo. Antes de este capítulo, el Señor había estado con sus discípulos por un buen periodo de tiempo. Durante este tiempo ellos le conocieron bien. Sin embargo, un día, Él tomó a esos discípulos y se los llevó un poquito lejos de la ciudad santa y del santo templo, se los llevó a Cesarea de Filipos. Y allí les hizo una pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Eso está en Mateo 16:13, cuando ellos contestaron los versículos 14, 15 y 16. Vamos a leerlos. Vamos a Mateo capítulo 16 y vamos a leer desde los versículos 13, 14, 15 y 16. Mateo 16, y dice así la palabra de Dios en el 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí
el artículo definido antes de la palabra Cristo, o sea, el Cristo, es muy importante. Su explicación son los versículos siguientes. O sea que nota que aquí en esta parte debemos explicar con amplitud lo que significa que Cristo como el ungido de Dios tiene que ver con el producir de la iglesia del Señor. Este proceso de encarnación, vivir humano, muerte y resurrección, es el proceso para el cual Él es el ungido de Dios. O sea que Él tiene que llevar a cabo todas esas cosas, todos esos pasos, desde su encarnación, su vivir humano, su muerte y resurrección. Él es el encargado, el designado de parte del Padre Celestial para que lleve a cabo ese proceso y Él se vuelva el Espíritu que da vida. Él sea el Espíritu vivificante en resurrección para producir la iglesia. Entonces, esa era la promesa. Esa fue la promesa y ese es el beneplácito de Dios. Por tanto, es importantísimo entender la existencia de la iglesia producida por medio del ungido de Dios. Cristo fue señalado por el Padre para cumplir esa comisión, que es una parte importantísima de la economía de Dios. Es la forma en que Dios produce su iglesia. Aún más, podemos terminar este punto leyendo Daniel 9:26. Allí en Daniel 9:26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Así que el Mesías estaba profetizado. El Mesías tenía que morir. Él no solo se encarnó, él tenía que vivir una vida de humano, él tenía que morir en la cruz y luego resucitar para que ese propósito de Dios, esa economía de Dios se lleve a cabo y que hoy día la iglesia posea dentro de ella al Espíritu vivificante, al Espíritu Santo. Entonces, de acuerdo a un principio del Antiguo Testamento, cualquiera que Dios usaba para llevar a cabo su administración debería de ser un Cristo, un ungido. Así que los reyes, los sacerdotes y los profetas eran los Cristos de Dios, eran los ungidos. Cada vez que funcionaron para la administración divina, para llevar a cabo la administración de Dios y su economía, Cristo es el ungido de Dios. Entonces, cada una de esas personas que Dios usó para ejecutar su propósito divino, ellos son ungidos, ellos son Cristos. Cristo es ungido. Así que nuestro primer aspecto en la economía de Dios es que Cristo es el ungido de Dios. Pero aparte de eso tenemos algo más, el segundo aspecto. El segundo aspecto de Cristo en la economía de Dios es que Él tiene la preeminencia en todas las cosas. En la economía divina de Dios, Cristo es el único que tiene la preeminencia en todas las cosas. El libro de Colosenses revela que Cristo es preeminente, que Él tiene el primer lugar en todas las cosas. Leámoslo. Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Podemos leer también desde el contexto en Colosenses 1:15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Si queremos entender esta preeminencia, nosotros debemos leer los versículos siguientes. Si queremos entender cómo es
que Dios entró en este asunto profundo. Vamos a Colosenses 1, 16, 17, 18, 19 y 20, porque es esta epístola la que usa Dios para mostrarnos la preeminencia de Cristo. 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda la plenitud. Y el versículo 20 dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esto es profundo, hermanos, porque esto nos muestra que el Señor Jesucristo, el Señor como el que tiene la preeminencia en todo, Él es la cabeza de toda creación, sea celestial o sea terrenal. Pero notemos pues que muchos hemos estudiado la Biblia, pero no conocemos esta profundidad, que la sangre de Cristo tiene validez para reconciliar todas las cosas que están en la tierra y las que están en los cielos. Por eso es que es muy importante cómo Cristo se presenta en el santuario celestial, presentando su sangre para reconciliar todas las cosas. Así que Él es un Cristo universal, es un Cristo que reconcilia con Dios cosas visibles e invisibles. Y allí, en la misma categoría que está la iglesia, están los tronos, están los dominios, están los principados, están las potestades. Y la iglesia, que es la esposa de Cristo, es una estirpe especial. Así que no vamos a meternos más, pero queremos alcanzar a ver el punto primordial de que tenemos un Cristo universal. Muy bien, voy a cubrir otro puntito más, así que hoy tenemos que Cristo es el ungido, que Él tiene la preeminencia, y tenemos que terminar este segundo punto, que Él tiene la preeminencia, porque para entender bien clarito lo que es la preeminencia de Cristo, tenemos que ver un contraste que hay entre el Antiguo Testamento y el sacrificio de Cristo, porque Él se presentó con su sacrificio en el santuario celestial. Y podemos leer en Hebreos 9, del 1 al 14. Ahí encontramos que Cristo tiene la preeminencia y que Cristo es un Cristo universal que reconcilia todas las cosas del universo entero. Todas las creaciones de Dios son reconciliadas por la sangre de Cristo. Y dice claramente que eso fue presentado según el Espíritu Eterno. Alabado sea el nombre del Señor, porque entonces ahora hemos entendido que nuestro Redentor es un Redentor universal. Tercer aspecto de Cristo en la economía de Dios, que Él es la cabeza y el centro de todas las cosas. En la economía divina, Cristo es la cabeza y centro de todas las cosas. Efesios 1:22. Leamos Efesios 1:22. Dice Efesios 1:22, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, Dios ha sentado a Cristo a su diestra en los cielos, y le ha sujetado todas las cosas bajo sus pies, y le ha hecho cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Como don de Dios le ha concedido a Cristo y le ha hecho cabeza de todas las cosas a la iglesia.
Esto es para entender la autoridad de Cristo sobre su iglesia como su cabeza. Así que cuando hablamos de cabezas, estamos hablando de un gobierno divino. Hay una forma en la economía divina. El Padre Celestial es cabeza de Cristo y Cristo es cabeza del hombre, que es la iglesia. Y el hombre es cabeza de la mujer. Pero estamos estudiando todo esto para entender los aspectos. Gracias a Dios que hoy cubrimos 3 aspectos importantes de Cristo en la economía divina. Él es el ungido de Dios. Él es el que tiene la preeminencia en todas las cosas y Él es la cabeza y el centro de todas las cosas para la iglesia. Que Dios te bendiga y si el Señor nos da vida, continuaremos mañana. Hasta la próxima.